Digamos que el IR es un intento por regenerar, porque una nueva generación irrumpa en el Frente Amplio con un énfasis muy fuerte en agenda de derechos. ¿Podemos decir que es eso? Sí. Sí, que no encontraba eso ni en los sectores tradicionales del Frente Amplio. Sí, y en ese momento también era una discusión sobre la innovación política. O sea, sobre el hacer político. Sí, sobre otro hacer político, que ahí el feminismo también daba ese punto de discusión de no podemos seguir haciendo política así, porque si no hay un montón de gente que no tiene lugar. Y yo creo que en eso ganamos mucho las feministas. No, yo no soy de ver el vaso siempre medio lleno, pero sí creo que hay una transformación en la forma de hacer política, en la forma de construir política, con el tiempo, adentro del frente. Desde el feminismo. Desde el feminismo, sin duda. ¿El IR apoyó en 2014 a Constanza? Sí. Yo empecé a militar ahí en el comando en el C14, le decíamos nosotros, el comando de campaña de Constanza. Yo integré, ese fue mi primera responsabilidad política orgánica, fue integrar ese comando de campaña en 2014. Que fue un intento de desafiar a Vázquez, digamos, al vasquismo. Porque además había una cosa que para mí fue un proceso maravilloso, porque había una cosa, me acuerdo que había un compañero que había escrito una columna, el Chuy había escrito una columna que decía Tabaré sos vos, porque había un relato que era es Tabaré o nadie más puede ganar. Y a mí eso me sigue Gabriel pasando. Gabriel Chouy, sí, lo tengo de leer cosas de él. Y esas cosas que a mí todavía por suerte me siguen indignando, esas cosas cuando consideramos que hay uno que puede salvar al mundo y si no el mundo se va a terminar. Esa indignación me parece que teníamos unos cuantos de está bien, esto puede representar una parte importante del Frente Amplio, pero no nos representa a todos. Tiene que haber un lugar donde los otros que no nos sentimos representados ahí estemos también. Sí me parece que y uno de los males que tenemos es que miramos el Uruguay como un todo, ¿no? Yo no sé si todos los países tienen ese mal, pero respeto que lo tenga Brasil, que es bastante más grande que nosotros. Nosotros estamos obligados a mirarnos en el marco regional. Y eso es algo que al frente le cuesta mucho, muchísimo, muchísimo. Pensarse integralmente... Al Uruguay y al frente. Al Uruguay, sí. Pero el frente debería empezar a discutir su pensamiento regionalista. ¿Está en marcha ese debate, te parece? ¿Está ese debate abierto? No. Pero no estaba el debate de los impuestos y un día estuvo. Entonces, también me parece que hay que salir de la pereza de que esa discusión... Pues como que yo a veces siento que la perspectiva histórica lo que te da es la posibilidad de darte cuenta que hay discusiones que ya se dieron en otro momento y que no cuajaron, pero capaz que ahora pueden cuajar. Tengo un poco una discusión sobre lo que es el poder, capaz. Sí, yo no creo que el poder sea tener un cargo de algo o una banca. Yo creo que eso es una forma de poder, pero creo que lograr instalar discusiones para mí es el verdadero poder de la política. Lograr que algo de lo que se discute tenga que ver con lo que vos estás planteando y con tu horizonte. Eso para mí es muchísimo más importante. Entonces, en ese proceso, yo creo que por lo menos lo que me pasó a mí y a muchos de nosotros es que entendimos que mantener el cariño, la amistad y la construcción política conjunta, que no seguimos siendo amigos, sigo creyendo que son gente fundamental para la política y súper valiosa para la política. Que mantener eso y sostener eso es entender también que a veces no podés estar tratando de hacer lo mismo cuando venís tironeándote, porque en realidad los otros quieren hacer algo que está muy bien y que es legítimo, pero que yo no quiero dedicar mi vida a eso. Y también me pasa un poco que me cuesta lo de la idea de la política de los cargos, ¿viste? ¿Qué le falta hoy al frente en ese sentido? Yo creo que hay falta. ¿Hay huecos? ¿Cuáles son esos huecos? Sí, bueno, no sé, yo creo que esa es por lo menos algunos de nosotros que andamos siempre tratando de armar algo, creo que siempre es el desafío pensar cuáles son los huecos que quedan. Pero yo creo que ese desafío, y esto sí me parece importante, no son desafíos personales y no son desafíos que tengan que ver con los cargos concretos, sino que son desafíos políticos de la representación, ¿viste? Una fuerza política que pretende representar a la mitad de la población tiene que ser lo suficientemente cohesionada y diversa para poder representar intereses distintos. Uh-huh. Si todos fuéramos lo mismo, habría un montón de gente que no estaría, ¿no? Claro. O sea, no lograríamos ganar las elecciones si todos fuéramos iguales. No lo somos, además, por la vía de los hechos. Entonces,
Yo sí creo que hay ventanas de cosas nuevas y de planteos nuevos y de otras formas de ver la política, y creo que el feminismo es una de esas ventanas que pierde un poco de pie en esta nueva configuración del frente, ¿no? ¿Quién equilibra en el Frente Amplio? Dijiste, me preocupa el desequilibrio electoral del que salimos de esta elección. ¿Cuál es el factor que equilibra ahí? Bueno, depende de dónde conteste. Yo creo que hay un factor cultural importante de la cultura política. Nosotros tenemos una cultura política unitaria que tiene que ver con la noción de que los necesitamos, sí, y con la cuestión de la necesidad, de que yo necesito del otro para ser lo que soy, también. Pero también tiene que ver con el reconocimiento del valor del otro. Eso es para mí cultural. Yo creo fuertemente que hay otra gente que tiene que existir y voy a trabajar para que existan y sean fuertes, aunque yo no piense lo mismo. Y creo que somos muchos los que trabajamos para la unidad, no que pensamos que la unidad está bien, ¿no? Que cultivás la construcción de la unidad, que cultivás eso y que construís desde ahí. Y creo que hay algo que se vio mucho en el día del comité, que hay algo que ya tiene que ver con una cultura política instalada sobre la unidad de la izquierda, que para mí es maravilloso, de lo que me siento muy orgullosa. Y después creo que a lo largo de la historia hemos tenido distintos niveles de contrapeso, y que eso también tiene que ver con el mundo, ¿no? Hubo un momento donde el contrapeso era Astor y Mujica, y en otro momento era el Partido Socialista, era una gran mayoría, y la otra mayoría por ahí eran entre el MPP y el Partido Comunista. Hubo un momento donde el Partido Comunista tenía casi todas las bancas del Frente Amplio. O sea, la historia del Frente Amplio va mostrando cómo los contrapesos también cambian con otros movimientos históricos políticos que no solo tienen que ver con lo que pasa en Uruguay o con los tipos de dirigentes que tenés en Uruguay, en esto de no solo mirar a lo que las personas logran, sino lo que las personas condensan de las discusiones históricas que se dan en los momentos, ¿no? Una cosa era la caída del muro, otra cosa era lo posterior a la crisis, y este es otro momento. Yo creo que en eso Fernando Pereira, por ejemplo, es una síntesis, que la legitimidad de la síntesis también se la hemos dado todos nosotros, que lo votamos, que lo militamos, que construimos con él y que validamos ese lugar. O sea, y yo creo que ha instalado algo de que yo creo que Fernando Pereira logró que el presidente del Partido Nacional, el director del Partido Nacional, tenga que ser solo presidente del directorio del Partido Nacional, dándole una legitimidad, ¿no? En una cosa que decía él que para mí era valioso. Yo me siento muy orgulloso de ser presidente de un partido político. No hay mayor honor que ese.